En 2021 se estrenó la película El Caballero Verde, una fábula oscura basada en la obra del mismo nombre. En esta acompañamos a Gawain, el sobrino del rey Arturo, en una aventura en la que intentará demostrar sus virtudes para finalmente ser nombrado como caballero. O así es lo que nos presenta la historia, pero son las inseguridades del propio Gawain y las nuestras para con la empresa misma las que dictaminan el camino. King Arthur Knight's Tale es un juego de estrategia que salió en 2022, en el que encarnas a un Sir Mordred resucitado después de su encuentro fatídico en Canlam, donde acabó con el rey Arturo, pereciendo en el mismo acto. Ahora Mordred está buscando crear su propia mesa redonda para poner final a la locura de un Arturo resucitado en la isla de Avalon, reclutando la ayuda de otros caballeros y figuras del ciclo artúrico. Tainted Grail Fall of Avalon salió por primera vez en Early Access en marzo de 2023 y está pronosticado para lanzar su versión 1.0 este mismo año. Similar a otros títulos de mundo abierto en primera persona como Oblivion o Skyrim, u Oblivion otra vez, en esta ocasión encarnamos a un prisionero que ha contraído la peste roja, una extraña enfermedad que obligó a Arturo y los suyos a huir de su tierra natal y poner pie en Avalon para escapar de esta. Y ahora, 600 años desde que el rey blandiendo Excalibur colonizó la isla y dejó un Camelot próspero y glorioso, la peste roja ha vuelto a aparecer y la gente busca que el rey Arturo los salve una vez más. No obstante, esta no es la única iteración de Tainted Grail, pues previo a este título, el estudio lanzó Tainted Grail Conquest, un juego roguelike de Wilder en el mismo universo de Tainted Grail. Y sí, digo universo porque Tainted Grail es una franquicia que empezó con un juego de mesa publicado en 2019, que a su vez tiene su propio sistema de rol, por si quieres terminar como yo. Estas son un montón de obras inspiradas en el ciclo artúrico en los últimos años, y tienen algo en común, y es que todas ellas pertenecen al subgénero de la fantasía oscura. Pero ¿por qué? ¿Por qué fantasía oscura en específico? ¿Y por qué esta fascinación con el rey Arturo? Pues esto es lo que vamos a averiguar hoy, así que tomad vuestra arma de confianza y vuestros votos de caballeros, pues empezamos una aventura en busca del Grial. Para empezar, debemos de definir a lo que me estoy refiriendo cuando digo fantasía oscura. Estamos bastante familiarizados con el género de fantasía. Por lo general, este presenta mundos mágicos y casi idílicos donde la magia y las criaturas nacidas de esta están presentes en su día a día. Un mundo donde existe la magia requiere soluciones mágicas para sus problemas, pues suelen ser mundos donde lo extraño y lo sobrenatural sirven de auxiliar para lidiar con las circunstancias que de otra manera serían imposibles de evadir o incluso solucionar. El género de fantasía evoca este sentimiento de esperanza, de que todo va a salir bien, dado que incluso en la épica, donde el riesgo del fracaso es la destrucción del mundo, el hecho de que tengamos potestad para salvarlo ya es de por sí una forma de seguridad y reafirmación de la convicción de la empresa. Entonces, ¿qué es la fantasía oscura? Por definición, la fantasía oscura es fantasía con elementos de terror. ¿Significa entonces que tienes que escribir una obra de terror si quieres escribir fantasía oscura? No realmente. Deja que te lo ejemplifique. En una obra de fantasía, si eres un granjero y descubres que tus campos coinciden con un bosque de hadas, tienes la seguridad de que mientras no las molestes, tendrás unos agradables vecinos. Puede que incluso te ayuden con las cosechas anuales, y hasta sanen tus enfermedades y tus plantas den frutos vigorosos. Pero si estás en una obra de fantasía oscura y te enteras que esas luces que ves en las noches son más que meras ilusiones, lo mejor que puedes hacer es coger a tu familia y mudarte, antes de que tu hija la mayor empiece a hacer su mejor interpretación de la niña del exorcista a las 3 de la mañana. En una aventura normal, los peligros en el bosque se resumen a animales salvajes o hambrientos que te acechen, pero que probablemente la dríade de turno apaciguará para permitirte un paso seguro. Pero en una aventura de fantasía oscura, de pronto todos esos elementos mágicos del mundo
suponen un peligro mucho más terrorífico que el pensamiento de toparte con un oso cuando menos te lo esperas. Pero esto es solo un modo de aplicar estos elementos. La realidad es que el género de terror, en su naturaleza, es subjetivo, y eso lo sé yo bien. Quiero decir, soy jugadora de Dead by Daylight, que tiene estética de terror, y ese juego tiene a Nicolas Cage haciéndole bullying al xenomorfo de Alien y a Wesker de Resident Evil. El género de terror es uno que apela a nuestras emociones y trata de evocar sentimientos de repulsión o de incomodidad, con imágenes grotescas, un ambiente macabro o sucesos que nos dejen sin aliento. No obstante, también sabe que no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Por eso suelen emplear subtramas o elementos que nos pueden atraer a la historia más allá del terror superficial. Por eso las novelas de Lovecraft son tan efectivas, porque aprovechan para presentarnos un terror indescriptible y que nuestra imaginación trabaje, y al mismo tiempo doblan como historias de misterio e investigación. Incluso si no te interesan los elementos del género de terror, puedes disfrutar de la lectura de El horror de Dunwich intentando resolver el enigma o adelantándote a los acontecimientos. Entonces, ¿qué parte del terror usa la fantasía oscura? Eso dependerá del autor o el creador de la obra, pero voy a usar las obras mentadas al principio del vídeo como ejemplo. En King Arthur, Knight's Tale, la fantasía oscura se manifiesta con la estética macabra y los enemigos que enfrentamos. Estamos en un Avalon sumido en la corrupción, pero esta no es una corrupción política, sino que la magia y sus propios habitantes se han visto afectados por la muerte del rey Arturo, y cómo el transporte de su cuerpo a la propia Avalon ha significado la transformación de la misma. Muertos volviendo a la vida, viejos enemigos cautivos siendo liberados por las oleadas de magia oscura, las propias hadas de la corte Silly y Ancili volviéndose locas, y una niebla constante cuando no es la oscuridad de la plena noche lo que acompaña esta aventura. Tainted Grail ocurre también en Avalon, pero su fantasía oscura tiene un enfoque más centrado en el mundo y una visión bastante pesimista del mismo, como si estuviéramos en una era de decadencia. El glorioso Camelot que dejó el rey Arturo se ha convertido en un nido de víboras y déspotas. Las piedras protectoras que estableció Merlín están fallando, y la magia caótica y primordial de Avalon está regresando, mutando todo a su paso. Y por si fuera poco, la peste roja, la razón por la que Arturo y compañía huyeron a la isla, ha empezado a extenderse de nuevo. Parece como si todo lo que pudiera ir mal ha ido mal. Y te arrojan en mitad de todo este caos y te preguntan, ¿te atreves a lidiar con esto? El terror en El Caballero Verde es uno más sutil, pues se muestra en el apartado psicológico y su tono. En lo superficial es una aventura caballeresca estándar y estereotípica, donde el héroe emprende una aventura con un destino final, y entre medias tiene una serie de encuentros aleatorios cual JRPG que va resolviendo. Pero es en lo que no se dice, en lo que se intuye, que la fantasía oscura florece en esta película. Gawain es joven y quiere impresionar a su tío, el rey Arturo, y sus compañeros de la mesa redonda, pero también es una persona insegura. No hay ningún momento de esta película, con excepción de la última escena, en la que Gawain esté seguro de lo que está haciendo, y esta inseguridad se nos transmite a nosotros, la audiencia, como si viviéramos el viaje, y nos hace preguntarnos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué tenemos que viajar hasta la capilla del Caballero Verde para que éste nos decapite? Porque es lo que dicta el deber, pero ¿por qué es lo honorable? ¿Por qué es el deber de un caballero cumplir su palabra cuando ésta supone su muerte? ¿No es más honorable abandonar la búsqueda y servir al rey o defender su pueblo? La gente de este mundo espera que Gawain acepte su propia muerte de buen grado, porque es lo acordado, y es lo que se espera de él, lo cual es una noción ridícula. Todo en el mundo del Caballero Verde es una gran contradicción, o nos presenta imágenes que entran en conflicto con lo que dicen los personajes. Camelot es un reino próspero según el rey, pero empezamos la película con un incendio y todas las tierras fuera de la ciudad que deberían de estar dedicadas a cultivo y ganadería están abandonadas. El Caballero Verde es una estampa imponente y terrorífica, pero habla de una manera tan gentil y pacífica que transmite un cierto sentimiento de paternidad. Todo esto es lo que puedo sustraer de estas obras sin entrar en más detalles para no adelantarme. Pues ahora mi pregunta es, ¿por qué la mitología artúrica? ¿Por qué específicamente el ciclo artúrico?
¿Y por qué fantasía oscura de todos los géneros? ¿Por qué no una reinterpretación cyberpunk o steampunk de la mesa redonda y sus caballeros? O incluso mejor, ¿por qué no de coches? Imagina una historia acerca de un club de los pilotos más famosos de la región llamado la Mesa Redonda. Para entender esto, primero tendremos que hablar del rey Arturo. Todos, de alguna forma u otra, hemos escuchado la historia del muchacho que extrajo una espada de la piedra y se convirtió en el rey legítimo que unificó su reino. Pero cuando preguntamos cuál versión del ciclo artúrico hemos aprendido, la cosa se complica. Veréis. Uno de los grandes obstáculos que tenemos a la hora de estudiar y aprender acerca de cualquier mitología es pensar que esta es una sola entidad universal y completa, que no ha sufrido transformaciones en ningún momento. Esto simplemente es incorrecto. No todos los mitos que componen una cultura se originaron a la vez, y ni tampoco han permanecido intactos desde su introducción. Puedo entender de dónde nace este problema, y es del hecho de que cuando intentamos aprender acerca de mitología, tenemos acceso a toda esta de forma plena, así que asumimos que debía de ser así también para los habitantes de aquella época, ¿no es cierto? Hablemos entonces del ciclo artúrico, también conocido como la materia de Bretaña, una de las tres grandes mitologías de Europa tras la época clásica, junto a la materia de Roma y la materia de Francia. Esta fue una tradición literaria que se extendió alrededor de unos 5 siglos, con cada autor aprovechando la oportunidad para introducirnos a un caballero nuevo de su invención, y no me cabe duda de que si hubieran existido en la época moderna, los caballeros de la mesa redonda serían VTubers. La función del ciclo artúrico era una manera de legitimar la unificación de Gran Bretaña bajo un mismo reinado, pues en aquella época Bretaña estaba ocupada por numerosos pueblos y tribus, desde bretones y galeses a vikingos invasores de Noruega. Esto significa que en el siglo X, mientras se fundaba el Reino de Inglaterra, la gente ya estaba pensando en el rey Arturo. Consecuentemente, durante la Guerra de los 100 años, mientras recibían pólvora a cañonazos de los franceses, los ingleses se estaban planteando si la razón por la que Arturo nunca tuvo descendencia es porque era secretamente una mujer. También hay que tener en cuenta que nunca hemos perdido el interés por las historias de caballeros, y mucho menos el rey Arturo, así que nuestra percepción de este también está afectada por reinterpretaciones modernas de la historia. Dejad que os ponga un ejemplo. Morgana el Hada. Si os pregunto qué sabéis acerca de esta figura, seguramente me responderéis que es una hechicera, hermanastra del rey Arturo, y que es la madre del traicionero Mordred. Salvo que esto último jamás fue el caso en ninguna versión de los mitos. Veréis. La Morgana del ciclo artúrico es hermanastra del rey Arturo, y es la encargada de transportar su cuerpo tras su lucha en los campos de Canland hasta la mítica Avalon. Y escritos posteriores profundizan que ella entregó la espada mítica a Arturo, antes de que la historia de Lanzarote del Lago ideara la figura de la Dama del Lago, que tomó el papel de Morgana de entregar la espada. Tampoco existen registros de enemistad o rivalidad con su hermanastro. Si acaso a quien odiaba a Morgana más que a nadie es a Ginebra, siendo la fábula del Caballero Verde una historia que empieza con la propia hechicera contratando al Caballero Feérico para que gaste una broma de mal gusto en mitad de un banquete en Camelot, con la intención de provocar que Ginebra se desmayara de la impresión al ver la decapitación. Otro miércoles más para un hada. Lo que sucede es que autores modernos tomaron la figura de Morgana Le Fay y la combinaron con otra de sus hermanas, Morgause, la madre de Mordred, para agilizar el proceso y tener un arco de personaje en el que Morgana pasa de odiar y rivalizar a Arturo a ser la barquera que lo lleva para su descanso eterno hasta Avalon. Y ya que estamos, hablemos de la paradoja del rey Arturo. Tal como está presentado, la figura del rey Arturo es una representación de la iconografía y los valores cristianos. Un rey elegido por el poder de Dios para ser el legítimo y auténtico gobernante que unifica a los pueblos bajo un mismo estandarte. Y si lo piensas por más de un segundo, esto es extremadamente hilarante. El rey Arturo, usualmente asociado con la figura de Jesús y un monarca cristiano, es pariente de hadas. Tiene a un druida como consejero real, que además en la propia leyenda de Merlín es llamado el Anticristo, que recibe una espada bendita de una figura femenina que claramente es una alegoría para la Virgen María, pero resulta ser otra hada. Y su mesa redonda
está compuesta de paganos, herejes y criaturas mágicas en su mayoría. Es como si el tema de la herejía y el paganismo fuera una gran sátira para Inglaterra. Y si no me crees cuando digo que el rey Arturo es una figura cristiana y asociada a Jesucristo, entonces te diré lo siguiente. Es considerado uno de los 9 valerosos, y también está el hecho de su resurrección. Universalmente, todas las historias del ciclo artúrico concluyen en que, tras su muerte, el cuerpo del rey es transportado a Avalon con el propósito de sanarlo para su retorno cuando más sea necesario. Por eso se le llama el legítimo y futuro rey, porque cuando más se lo necesite, resucitará de Avalon y gobernará Camelot una vez más. Por esto, quiero aprovechar para volver a hablar de las obras anteriores y ver cómo éstas utilizan la ambientación artúrica para contar su narrativa, empezando con King Arthur Knight's Tale. En palabras del creador de este juego, Knight's Tale trata acerca de qué pasa después del final de la historia del rey Arturo. ¿Qué pasaría si además el intento de traerlo a la vida fracasara? ¿Qué pasaría si algo saliera verdaderamente mal en Avalon? En este juego, nuestro objetivo como Sir Mordred es acabar con el Arturo resucitado, que está corrompiendo la isla, y rectificar el error de la Dama del Lago. Para hacerlo, tendremos que reclutar a diferentes caballeros de la Mesa Redonda, y es en este aspecto donde el juego muestra una de las fuerzas de esta mitología, su flexibilidad. En este juego, ocasionalmente tendremos decisiones que nos inclinen hacia uno de los axis en el árbol de moralidad del mismo, para que podamos interpretar nuestra propia versión de Mordred. En lugar de tu medidor estándar de bueno o malo, caótico o justo, tenemos cristianismo en contraposición a antigua fe y justo contra déspota. Esto también significa que los caballeros que elijamos también se verán gobernados por esta moralidad. Claramente, los caballeros cristianos verán mal que tomemos decisiones paganas, y los déspotas te criticarán el hecho de que no abuses de tu autoridad. Y esto me parece una manera brillante de introducir los diferentes personajes de la Mesa Redonda. Son innumerables la cantidad de caballeros que la mitología te presenta, pero cada uno, de una forma u otra, son únicos a su manera. Salvo Galahad. Galahad es un mejor Lanzarote. Solo por la cantidad de personajes distintos de la mitología artúrica que puedes jugar en este juego ya me parece interesante. Eso y que todos en Avalon al parecer son zurdos. Tainted Grail Fall of Avalon es el único que a fecha de este vídeo está inconcluso debido a que está en Early Access, así que lo juzgaré por lo que nos presenta. Si tuviera que definir en qué se enfoca Tainted Grail de la mitología artúrica, es en el concepto de la utopía trágica. Me explico. En el ciclo artúrico sabemos que inevitablemente el rey Arturo conocerá su final y que Camelot quedará irreversiblemente devastada por el conflicto nacido de los defectos de sus caballeros. Y aún así, soñamos con esta utopía de honor y caballería, con la esperanza de que con el regreso del rey vuelva a instaurar un reinado de paz y prosperidad. En Fall of Avalon, al escapar de nuestro cautiverio en el asilo, también lo hacemos junto a un fragmento del rey Arturo en nuestro interior, quien ha sido llamado de vuelta para salvar un Avalon en el que la influencia caótica, la weirdness, está regresando y la peste roja ha llegado a sus costas. Posteriormente también descubrimos que esto no es una ocurrencia de una sola vez, sino que al parecer la gente de Camelot, cada vez que enfrenta la adversidad, deciden traer de entre los muertos al rey Arturo para que solvente el problema. Y en este aspecto, jamás tienen que lidiar con las consecuencias o progresar. Es un estancamiento que es el conflicto principal de la historia. Por otro lado, algunas de las imágenes y estampas de este juego tienen un contraste con el resto de la aventura que me han dejado marcada. Por ejemplo, la cámara donde el grial se vierte sobre la tumba de Arturo me recuerda más a algo que vería en Scorn que algo que esperaría de un mundo medieval, y Tainted Grail está plagado de este contraste de iconografía, de dos mundos chocando entre sí. Ya desde su premisa, Tainted Grail parece una reinterpretación de los mitos del rey Arturo, de sus conceptos y personajes, usándolos de catalizador para contar su propia historia. Espero que para su lanzamiento tengamos las respuestas a nuestras preguntas y una resolución satisfactoria, o tendré que jugar al juego de mesa en el que está basado la aventura. Por último, me toca hablar de El Caballero Verde,
pero lamentablemente es del que menos puedo mostrar debido a la naturaleza del copyright en YouTube y la ausencia de consistencia en su aplicación. Las ocurrencias en la película están basadas en los hechos de la fábula del mismo nombre, pero en lugar de ser una conversión total de la historia a versión cinematográfica, se nos presenta una obra que intenta ser profunda y simbólica, llena de momentos de reflexión e introspección. En lugar de simplemente presentarnos una historia y una conclusión, el viaje y sus sucesos son un catalizador para hacernos pensar y preguntarnos las grandes preguntas, donde el simbolismo abunda en sus momentos de silencio. Seré sincera, si esperáis que yo, un hada, sea competente en psicoanálisis, entonces no sé qué decirte. Soy una contradicción andante, pero lo que sí te diré es que he escuchado, visto y preguntado a gente más inteligente y competente que yo, qué temas trata y muestra el Caballero Verde, y esto es lo que me han dicho. Esta película trata acerca de las inseguridades, de la fragilidad de la masculinidad, de la toxicidad masculina, de la obsesión con virtudes inalcanzables. Todo esto me parece fascinante. Y fascinante es el hecho de cómo podemos tomar una historia clásica y transformarla en un vehículo para explorar temas no presentes en la original. Cuando se hace bien, te estoy mirando a ti, Disney. A lo que me refiero es, dentro de las limitaciones de tener que seguir la historia de la manera más fiel posible, el usarla para ampliar el mundo, profundizar en la psique del personaje, o para enfocarla de una manera que no habríamos pensado de otra manera. Es aquí donde se muestra la verdadera habilidad y audacia del creador para ofrecer algo de valor en algo ya conocido y a la vez distinto. Pero esto me lleva nuevamente a mi pregunta. ¿Por qué el rey Arturo? ¿Y por qué ahora? Mi querida audiencia, si pensáis que esta obsesión empezó recientemente, entonces os he engañado. O ya lo sabíais y meramente estabais jugando vuestro papel en esta obra. La razón por la que el ciclo artúrico es tan popular es por ser una extensa tradición literaria que en cuanto a mitología se refiere, nos es más reciente que otras grandes mitologías. Además de que los valores y escenarios que plantea nos llaman la atención, indiferentemente del contexto o nuestra predisposición. Las novelas caballerescas son populares, y esto ya lo demostró el romanticismo, cuando los autores, cansados de la razón y las ideas de la ilustración, buscaron ahondar en lo emotivo, en el sentimentalismo, y en el mundo poseído por las emociones y lo irracional, se buscó en los mitos, y en particular, la estética gótica le encantaron los castillos, sobre todo decorarlos de calaveras. Drácula, una de las grandes obras románticas, nace precisamente en este periodo y este interés de personajes consumidos por la emoción y la estética tan mistificada de los caballeros, los castillos y las leyendas. Caballeros capaces de enfrentar adversidad en pos del honor de una dama, de emprender grandes aventuras y, en esencia, gravemente plagados de defectos y rasgos que eventualmente evocarían la destrucción de la utopía idílica de la caballería. Es esta tragedia la principal fuente de obsesión del romanticismo, y puedo decir que todavía seguimos obsesionados con estas ideas. Solo mira Fate Stay Night y Fate Zero. Sí, no sería un vídeo mío acerca del rey Arturo si no incluyera alguna referencia a Artoria Pendragon. A mi modo de entender las cosas, la materia de Bretaña es un producto de la evolución de su literatura y lo extenso de su material, así como la premisa de que cada autor puede crear su propio caballero para con la mesa redonda en servicio de Arturo. No es de extrañar entonces que tantas obras, juegos o películas busquen capturar esta imagen a su propia forma. Estas no son las únicas obras de fantasía oscura acerca del rey Arturo, ni serán las últimas. Pues si en algo estoy segura, es en que seguiremos pensando en estas historias generaciones en el futuro. Con eso dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a me gusta y compartirlo para llegar a una mayor audiencia. Los nombres de mis caballeros están ahora en pantalla. Especiales agradecimientos a mis colaboradores y todos aquellos que me permiten seguir trayendo y produciendo este tipo de vídeos. Y si tú también quieres apoyarme, tienes la opción de miembros del canal o mi Patreon para votar temas, recibir recompensas exclusivas o simplemente recibir mi bendición. He sido Albi Rodnus, el Hada Cuenta Cuentos, y me despido.